Muchísimas gracias. Bien, tenemos un capítulo muy importante, muy interesante. En lo personal, como muchos de los capítulos que he leído por mucho tiempo y releído, es hasta hoy que lo estoy apreciando más, lo estoy viendo más. Y en cierta forma me dice muchísimas cosas. Necesidad de la oración diaria. Bien, el tiempo de compartimiento está abierto. Adelante, quien desee comentar, levante la manita y diga sus impresiones, sus comentarios. Todos son buenos. Todos estamos aquí para oír a nuestros hermanos, a nuestros amigos en el camino y hacer nuestras apreciaciones. Muchas veces pensamos de una manera y después tenemos que irla cambiando porque los comentarios o lo que oímos de otros hermanos nos hace reaccionar a nuestros pensamientos e irlos ubicando. Así es que el capítulo está muy fuerte, como dicen, nos da una línea más clara, pero también eso lo veo en lo personal como un compromiso más fuerte y ahí mismo lo dice, que estéis dispuesto a hacer un doble sacrificio. Ana María, adelante Ana María, gracias. Muy buenos días, Cande, muy buenos días, hermanitos. Pues en esta lectura de la necesidad de la oración diaria, pues nos dice que pues hay muchos seres que están en condiciones de entrar en la vida sana del alma, en la corriente del amor y que por falta pues de un llamado, pues no encuentran el camino para ser parte de los seguidores de Cristo. También nos habla que estas almas buscan el agua clara de la verdad y la luz del divino conocimiento, que nosotros debemos dárselas a raudales, esa luz, ese conocimiento, ese amor, y también es todo este amor es para quienes no lo pidan, pero también nos dice algo muy importante, que nuestro ejemplo sea el que los ilumine. Tenemos que aprender a ser el ejemplo para que podamos así poder salvar almas. Tenemos que no pensar en qué hacer y qué darles, pues que estamos obligados a dar luz, conocimiento, amor a todo cuanto sean capaces, todo cuanto seamos capaces de darles, pues que esta capacidad la adquirimos con la oración, exactamente como el Divino Maestro pues nos la enseñó, y nos dice también que cada uno debemos tomar la parte que nos corresponde en dar paz, luz, agua clara de amor a los que van llegando, ¿sí? Aquí pues recordé las palabras de un, de un psicólogo que decía que debemos hacernos cargo de nuestra felicidad, de no causar o ser la causa de la infelicidad de los demás y de ayudar a otros a ser felices. También la lectura nos dice que nuestro viejo guía nos propone hacer una oración diaria bien hecha. La lectura de un capítulo de Armas Eternas o cualquier lectura que eleve nuestro espíritu a, a la divinidad, y una meditación más prolongada, ya no de poco tiempo, sino más de más tiempo, donde nosotros volvamos a cargarnos de dones que necesitamos para llevar al resto del mundo como mensajeros que somos. Dones de paz, de consuelo, de conocimiento, de amor, y que debemos ayudar a todas esas almas que están en problemas, en dificultades, en oscuridad, que nos recomienda para todo este trabajo la lectura de Arpas Eternas, que son los secretos del Padre.
en esta lectura pues nos dice cómo debemos hacer la oración para poder dar consuelo y ayudar a otras almas en nuestro camino, que esta es una oración de unión y de acuerdo a nuestras labores diarias, nosotros decidimos en qué hora hacerlas. Él nos recomienda que en la noche, pero también nos dice que de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestras labores, nosotros decidamos en qué momento las podamos hacer. Aquí pues, cuando dice que las personas que tienen dificultades y oscuridad, yo recordé cuando yo entré a este camino de luz, cuando mi hija había perdido a sus dos hijitos y una amiga me recomendó ir a un curso de acupuntura donde conocí al profe Carlos. Yo creo que el maestro él ya estaba destinado para que yo estuviera aquí con ustedes, porque primero me invitó a una comunidad de blanquitos donde también nos dieron estos libros, pero, o sea, nada más era para la comunidad, no era para poderlos externar al mundo de fuera. Entonces yo no entendía por qué era eso. Ya después, cuando fue la pandemia, Carlos se dio cuenta de que la persona, el maestro que nos estaba guiando, pues ya empezaba a sacar su parte oscura y que no estaba dirigida a la divinidad. Y pues él me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es todo lo bueno y esto que él nos está diciendo ahorita, pues no va de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Y pues me saca de ahí porque me dice y yo entiendo que sí, efectivamente, pues tenía razón. Ya después, cuando llego aquí a la comunidad, también él me dice, yo estaba trabajando en Cancún y me dice, oye, vamos a hacer un grupo, ¿quieres entrar? Mira, vamos a leer estos libros. Me preguntó que si ya los había leído. Le dije, no los he leído. Se cayó mi celular a la cisterna y perdí la información. Pues ya me dijo dónde lo encontrara, lo busqué y cuando se hizo el grupo, pues la verdad encontré mi camino, emboné muy bien en todas las lecturas y después pues conocí a Cande y Cande pues nos invita aquí a los cursos de la Fraternidad Cristiana de Internacional en donde también aprendemos cada día más. Entonces yo creo que sí, el maestro nos pone en el camino a esas almas que nos enseñan este camino y así como nos lo enseñaron a nosotros, pues así nosotros, yo la verdad le pido mucho a nuestra divinidad que me ponga esas almas para poderlas traer, ¿no? A este conocimiento divino que es la verdad de Dios, ¿no? La verdad, en este momento, pues le agradezco mucho a mi profe querido Carlos por haberme me guiado, haberme traído hasta aquí, haberme sacado de un lugar donde no estábamos en lo correcto y traerme a este lugar donde esta fraternidad tan hermosa, donde estamos de verdad o sea, yo siento mucha paz, me gusta mucho estas reuniones. Sí. Y pues ahora pues nos toca a nosotros dar consuelo pues a otras almas, ¿no? Y también la oración la dice, ¿no? La lectura dice, así como una vez el Divino Maestro le dijo a sus discípulos, ya es ahora nos lo dice a nosotros para salvar almas que estén indecisas en el camino a seguir. También nos dice que podemos tener pues dificultades al inicio para quietar la mente de nuestros pensamientos, pero que todo esto lo debemos encauzar al Divino Maestro y estar dispuestos a cualquier sacrificio. También nos habla de cuando Él está en el huerto de Getsemaní, ¿sí? De ese dolor tan intenso que sufre en soledad por ver tanta maldad en las personas, en la humanidad, ¿sí? Y aún sabiendo el holocausto que pues Él estaba esperando. Ahora a nosotros se nos acerca ese gran sacrificio de entregar nuestro yo para servir a los demás. Debemos ayudar ahora a nosotros a seres con dificultades. Él nos dice que no con palabras porque tal vez no nos entiendan, que la ayuda es mental, mediante la oración de unión, que sí que esta pues nos va a llevar a los poderes de Cristo y de todos los colaboradores espirituales. Con esa voz sin ruido nos ayuda a esa oración
que empecemos a hacer el llamado a todas las almas que queremos conducir a esa vida verdadera. También nos dice que empecemos primero con nuestra hermosa fraternidad cristiana universal en oración con nuestros compañeros de ideales y sobre las almas débiles, con nuestros pensamientos empecemos a derramar todas esas fuerzas y todos esos dones. También pues nos dice que debemos unirnos a la divinidad hasta estar llenos de ese divino conocimiento y podernos observar y poder observar todos los colores espirituales que nos llenen de alegría, de paz, de fuerza. Debemos estar preparados porque hay muchas almas que no tienen que ir a los mundos inferiores y que es necesario hacerlas entender y salvarlas. Aquí un maestro, pues, en todo esto también nos recordé, ¿no? Que nos decía que el que practica aprende y el que aprende sigue practicando para no olvidar. Entonces yo sí creo que es el trabajo de oración, de lectura y de meditación para adquirir todos los dones que necesitamos y poder ayudar a muchas almas a ser salvas, ¿no? Que estemos irradiando mucho más luz, sobre todo el que nos rodea, ¿sí? Y pues ya termina diciendo que el Divino Maestro siempre nos acompañe y su luz nos ilumine porque Él está esperando. Quiero agradecer al profe Carlos y a Cande por darme la oportunidad de estar aquí en esta hermosa fraternidad. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Maribel, adelante, por favor. Hola, saludos para todos, paz y amor. Siguiendo lo que dice Ana María, totalmente de acuerdo. Nos dice el maestro Veritas que para ayudar a los demás debemos tener conocimiento, amor y dar ejemplo. Eso es básico. Claro, si no tenemos conocimiento, ¿qué podemos enseñar? Si no lo hacemos con amor, no sirve para nada. Y el ejemplo es fundamental, ¿no? Entiendo que hay muchas maneras de orar, ¿no? La oración es necesaria. Yo cuando me despierto lo primero que hago es una invocación a la divinidad y al acostarme también porque me da confianza, no sé, es una sensación ya que lo necesito. En la prehistoria ya hablan en Orígenes, había tres maestros fundamentales en Egipto que eran Flam, Manabe de Askersa y Kermes Hermes Trismegisto, ¿no? Y cuando se encontraron en sus tumbas, en la tumba de Flan había un manuscrito que decía, pensar en las cosas divinas es orar. ¿Y cómo pensamos en las cosas divinas? Yo creo que sí, así es. O sea, me parece maravillosa esta forma de decir la oración, ¿no? Para mí pensar en las cosas divinas es pensar en las leyes del Creador. La ley del amor, la ley de vibración, la ley de causa y efecto, la ley de solidaridad, etcétera, ¿no? Cuando pensamos en estas cosas, ya estamos orando también. Pensar en el alma, que es Dios, todo esto nos lleva a una conexión con la divinidad. Elevamos la vibración y esto también es orar. Así que, bueno, es otra forma de hacerlo. Me ha gustado mucho esta frase. También lo dice el maestro Hilarión, nos lo recuerda. Y pues no voy a repetir lo que ha dicho Ana María, lo tenía yo aquí previsto. Hay muchos que no tienen que ser separados a mundos inferiores, pero que les falta esa orientación, ese conocimiento. Bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Porque la mayoría de la gente, pues, a no ser que esté en una situación muy grave, por lo menos es mi experiencia, pues no te escuchan. Yo he dado estos libros, he regalado algunos a amigas, a gente, pero no les interesa. En cambio, cuando están en una situación gravísima de enfermedad, me llaman, me preguntan, y entonces es la oportunidad para decirles, no se puede obligar a la gente a que haga lo que tú haces, pero de alguna manera les puedes dar cierto conocimiento, les puedes dar amor, les puedes dar ejemplo, efectivamente, y es así como llegas a ellos, ¿no?
Así que, bueno, pues hacemos lo que podemos. No voy a decir nada más porque quiero que hablen mucho más. Muchísimas gracias a todos. Paz y amor. Gracias, Maribel. Sandra, adelante, por favor. Gracias a todos. Sí, concuerdo con todo lo que se ha dicho. Especialmente me llama la atención cuando dice que vamos a dar, ¿verdad? A obtener ese conocimiento que es necesario para tener la capacidad de ayudar a otros. Se obtiene por lo que ellos llaman la oración de unión, que está descrita en el capítulo eh, Secretos del Padre. Por eso me puse a repasar. Hay muchos detalles bien, bien buenos que te dice cómo cuando tú te pones en esa oración de unión con el Cristo, ¿verdad? Y meditas al menos 15 minutos, media hora, vas subiendo por todos los cielos y te van forrando los espíritus guías. Con unas capas para poder subir a estos cielos, ¿verdad? Hasta llegar hasta comunicarte con el Cristo y como que sientes que tu espíritu sale de tu cuerpo, pero que igualmente a ir bajando vas a ir soltando eso y toma cierto tiempo, pero es allá arriba cuando hacemos esto a menudo que podemos poco a poco adquirir esa capacidad, ese conocimiento, y eso dice, volveréis cargados con los dones que necesitáis para llevarlos como mensajeros al resto del mundo. Pero dice que no es que vayamos por ahí a meditar, a dar charlas, sino que dice que es cuando se acerquen a vosotros a pediros y que seamos el ejemplo. O sea, que no es que nos vayamos ahora a poner una escuela ya, sino que cuando la gente, como dice Maribel, cuando a veces la necesidad y el dolor obliga a los seres humanos, nos obliga a buscar de lo divino. Pero para eso, pues nada, dice la importancia de la oración, pero les invito a leer repasar, porque sé que lo han leído muchas veces, el capítulo de Arpas Eternas, Secretos del Padre, porque cada vez que yo lo leo, como que aprendo un poquito más que se me había pasado las primeras veces. Ese es mi comentario. Un abrazo a todos. Gracias, Sandra. Capítulo que nos mueve internamente. Todos nos mueven, pero hay algunos que nos mueven más y siento que este es uno de ellos. El maestro Veritas, que además es el director de nuestra escuela espiritual, nos dice que es con el pensamiento como tenemos que ayudarle a esas almas, independientemente del pensamiento, con el ejemplo. Y que no tengamos, yo lo entiendo así, durante mucho tiempo como lector pensaba que mi condición de ser humano me pesaba muchísimo y yo mismo me arrinconaba. Pero bueno, poco a poco he ido viendo que, bueno, en cierta forma la materia sí pesa mucho, pero no tenía que concentrar mi pensamiento solamente en lo que he aprendido en esta vida, ni en las situaciones de esta vida, simple y sencillamente porque he tenido muchas vidas, muchas, no sé ni cuántas, ni dónde he andado. Pero, por ejemplo, aquí el maestro me está diciendo que ustedes han sido escogidos para esta ayuda, esta acción, esta actividad de ser almas íntimas que le ayuden al maestro en este fin de ciclo. Entonces, si conceptúo la vida espiritual como la vida verdadera, pues ya muchos pensamientos materializados ya no tienen tanto peso, se van debilitando, se van debilitando. Y, y
bueno, se está entendiendo ahora que está bien, mentalmente tengo limitaciones, pero si el alma se sumerge, no la personalidad que no puede, el alma se sumerge en la divinidad, porque sí puede sumergirse, se va a unir más a ese yo superior que es el padre de esta alma y de esta personalidad por dar algo, por dar un sentido. Y ahí sí se pierde ya el alcance que se puede tener. Y por otro lado, pues somos instrumentos nada más. El alma es un instrumento. Obviamente que esos vuelos, por decirlo así, le ayudan en su camino de evolución. Y después, cuando aterrice, bueno, pues va a tener un poco más de fuerzas. O sea que hay espacio para superar ese sentimiento de que mi mente es limitada. Hasta cierto punto puede ser, pero materialmente, pero espiritualmente no. Lo estoy empezando a entender. Todavía me falta trabajar más en él. Pero quién nos dice que no alguno de nosotros anduvo muy junto al maestro? Aquí tenemos 33 7 nada más que número. Y bueno, ¿por qué no? Entonces, el maestro en este capítulo, yo siento que me está dando a entender que me abra, que, que, que dé ese salto, que va a haber sacrificios, pues sí, dedicarle tiempo, esfuerzo, perseverancia, porque todo cuesta. Y esas cosas deben de costar más porque son muy especiales. Vicente, adelante, compañero. Bueno, paz y amor para todo, bien hallados. Bueno, vamos a ver. El tema, en principio, eh, quiero significar lo bien que nos hacen muchas veces estas prácticas que tenemos, la buena praxis que existe, porque yo tengo que confesar que este capítulo lo tenía un poquito arrinconado, ¿verdad? Y tengo que confesar que estaba distante de lo que verdaderamente significa y quiere darnos a entender el mismo y cómo de alguna manera te vas alejando en el tiempo. Cuando lo vuelves a leer, retomas el tema y, lógicamente, reconsideras la situación y, por supuesto, te planteas seguir las indicaciones del mismo. Pero, al margen de lo que te dice el capítulo, que estamos preparados, que somos escogidos, más o menos, y tal. Yo lo que siempre pongo sobre la mesa es mi sentir. O sea, quiero decir, yo voy a hacer uso de un pensamiento benéfico hacia las personas o personas en la medida que la divinidad me permita, pero tengo que analizar previamente si esas personas, eh, si no tengo algún elemento en contra de estas cosas, ¿verdad? O sea, quiero decir, tenemos que ser limpios, claros, y cuando esta acción la vayamos a hacer tiene que ser de una pureza total, como requiere el maestro, o sea, un sentir de ayuda verdadero.
sin ningún cortapisa ni ninguna historia. Es una entrega total. Entonces yo creo que esto es, en los preliminares, una parte importante. Primero hacer yo, lo digo lo que hago yo, una evaluación de lo que voy a hacer y después, lógicamente, hacerla. O sea, pasar a la gestión y la entrega en base a ese concepto sublime que es el amor, de que se le ayude. Lógicamente, esto tiene que ser, como dice bien el texto, a través de la vía unitiva, a través del Cristo. Yo me uno al Cristo y le transmito a Él mi sentir, mi pensamiento hacia lo que proceda. Esa es la vía unitiva, porque supongo que será Él quien, en última instancia, desarrolle o aplique lo que verdaderamente corresponde, ¿verdad? Eso es una parte muy importante. Además, cuando lo señala aquí el texto, es que es el procedimiento exacto que debemos seguir, vía unitiva. Porque lógicamente será la divinidad quien en última instancia decida hacer o no hacer en base a lo que cada ser tiene que pasar, lo que cada ser tiene que hacer en la vida. Pero la disposición, el buen sentir, está bien. Que lo expongamos, está bien que lo saques, porque de alguna de las maneras, bueno, pues probablemente tenga su repercusión pues en estos seres a los cuales nosotros pues con el pensamiento llegamos, ¿no? Siempre a través de nuestro Divino Maestro, siempre a través de nuestro Divino Maestro. Entonces, reitero, me ha venido muy bien recordar a título recordatorio eh, el capítulo porque nuevamente retomaré el tema con tranquilidad, con serenidad y, y procuraré que este desarrollo ya sea de aquí en adelante. Porque muchas veces te digo, lo dejas y con el tiempo se te va olvidando. Ahora ya lo tengo presente. Por lo tanto, esto de bueno tenemos estas reuniones que nos hacen recordar las cosas, que nos ponen eh, encima de la mesa lo que debemos hacer y que de alguna manera es como si fuera que el Divino Maestro nos quiere recordar lo que debemos hacer. Él nos lo hace a través de este medio tecnológico que tenemos y bueno, ya, pues nosotros ya después desarrollamos. Bueno, pues nada más, buena gente. Espero que estéis todos bien y vamos adelante. Besitos para todos. Muchas gracias, Vicente. Katy, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Y buenas tardes, hermanas. Bueno, esta lectura, bueno, gracias a todos los que han opinado, de verdad es muy enriquecedor. Y no sé, de repente leer la oración, cualquier invitación a orar en la obra es profundo, pero ya había leído este capítulo, pero esto no, no es un capítulo, hermanos, así lo siento, es un tratado de la oración. Cada párrafo es tan reflexivo, me dice tanto y el primer paso que para mí debo entender es la humildad. Antes de sentir que yo soy la elegida, y bueno, o somos los elegidos como algún grupo de seres humanos. ¿Quiénes? Pues quienes digan eh, yo quiero hacer esa oración, pues son los elegidos, porque nuestro divino Mesías, nuestro divino Cristo, no nos excluye, no nos excluye a nadie de lo divino, no nos excluye porque estamos aquí. Es la prueba más grande de amor eh,
que me puede dar el Divino Maestro estar aquí con estas lecturas y con estos libros. Me da pruebas de amor permanentemente. No me tiene que dar nada, pero lo que quiero decir, eh, con mis miserias, con mis equivocaciones, y Él me sigue fortaleciendo y ayudando a permanecer en este grupo y en esta fraternidad. Eh, bueno, pues eso es algo tan grande y reflexivo en mi vida, porque tengo que plantearme cada día, ese Padre, permíteme hacer bien mi parte en tu plan de hoy. ¿Cómo consigo esto? Pues con la meditación y la oración. Ay, miren, bueno, como no ven la manita alzada, dice, sois vosotros los que estáis obligados a darles cuanto amor, paz, conocimiento y luz soy capaces de dar. A ver, ¿qué es algo mío que yo tengo que cultivar? El amor y la paz. Eso tiene que salir de mí. El conocimiento y la luz vienen del Divino Maestro, del Cristo, de la divinidad. No, no, yo no la creo. ¿No? Mi intención, ¿cuál es? Pues ser como un instrumento, ¿verdad? Como, que es como un instrumento, por ejemplo, un espejo cuando refleja la luz. eh, no hay gloria en el espejo, pero vaya forma de reflejar la luz. Si no le pone un trapo o uno, ¿verdad? O algo, esa luz lo ilumina todo, esa luz, pero no hay gloria en el espejo, es la luz misma la que se da. Pues así lo entiendo, ¿verdad? Yo debo ser como ese espejo, no buscando gloria personal, sino buscando ser ese instrumento para que llegue esa luz a donde se necesita. Eh, el conocimiento es bien complejo, hermanos, porque así lo siento. No, no es yo leí y te voy a decir y te voy a explicar, porque para eso estoy. No, acá dice en el silencio. Claro, claro, hablo solo de mis puntos de vista. ¿Qué sería algo del conocimiento? Por ejemplo, estaba yo un poco leyendo, tengo que establecer eh, las necesidades de la oración. Por ejemplo, me asombra mucho, siempre me asombra cuando nos dicen que oremos por la fraternidad. La primera vez que lo leí me sorprendió porque yo no pensaba que se necesitara orar por la fraternidad, porque pues lo tiene todo. Ay, ¿cómo voy a necesitar, cómo va a necesitar la fraternidad de la oración? Pero sí, sí lo necesita porque somos humanos los que estamos en ella y nosotros necesitamos estas oraciones. Necesitamos orar por cada uno de los que somos parte de esta maravillosa fraternidad y por nuestras almas afines que no han llegado. Somos responsables. Eh, necesitamos conocer eh, en la oración, entender, hablo de mi hermanos, que debo de tener mejores relaciones eh, con las personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues intentando, ¿verdad?, ser prudente, eh, no sentirme, y hablo de mí, hermanos, la que soy la voz de la obra, porque no es así. Y nos lo dice en el silencio. Si la divinidad, si te toca hacer un comentario, hay que hacerlo con mucho cuidado para que resuene. El decirle, hablo de mí, a alguien, es que una obra maravillosa y te va a cambiar la vida, pues tal vez estoy buscando gloria para mí. Y no es así. Decir, es que yo ayudé a esa persona a salvarse. No, no es cierto. No es cierto. Es con el pensamiento en el silencio. Esa persona se puede acercar o no a la obra. Esperemos que sí, pero cada oración, cada pensamiento de luz son rayos divinos del Divino Padre que nosotros como instrumentos podemos transmitir. Bueno, y por último, esta voz sin ruido de vuestra oración será la que empiece a hacer el llamado a todas esas almas que queréis conducir a la vida. Pues son las almas que tenemos, con las que tenemos compromiso, que ya nos dijo la obra, ¿verdad? No soy, hablo de mi hermanos, la persona que va a llevar a todo el mundo, a todo el mundo o la palabra. Yo no.
yo no, yo tengo mucho que vencer, yo no puedo hacer eso, pero sí puedo con el pensamiento en el silencio diario, estos pensamientos de amor, de luz. Miren, yo les decía a mis hijas, ya hicieron su oración en la mañana. De repente, igual vamos en el carro y se quedan callados. Digo, recuerden que con un pensamiento de amor, un niño puede no ser regañado o golpeado. Porque si estás pidiendo, Padre, hágase tu voluntad, tu luz y el amor en todos los padres y madres del planeta, cuida, bendice, protege, Jesucristo amado, a cada niño, a cada bebé en el planeta, esa oración les está llegando y los está cuidando y ese niño ya no va a ser lastimado. Pero pues ustedes elijan si ese niño va a ser lastimado o no. Y se quedan las dos mirando y ponen sus manitas enseguida, ¿verdad? Eso desde más pequeñas. ¿Por qué? Porque es lo que hace la oración. Yo no le puedo decir a un papá, oye, no lastimes a tu hijo, porque va a decir, ¿a ti qué te importa? Y tiene razón. Entonces es la oración, esos pequeños eh, sacrificios. Dejo de pensar en mí, que no es el gran sacrificio, porque la oración es un regalo, pero puede iniciar como un sacrificio, porque dejo de pensar en mí, ¿verdad? Es em, la capacidad de hacerme a un lado y de tratar de ser este amor al prójimo que se necesita en el silencio y en el anonimato, en lo más importante. Es mi comentario, hermanos. Gracias. Gracias, Katy. Aristides, Hola, saludos a adelante, por todos. favor. Saludos a todos. Un abrazo. Bueno, mi comentario era para acotar lo que había dicho Maribel, que cuando tratas de llevar la obra, mucha gente no se interesa o te dice que sí, pero no hace acciones, no toma acciones. Mi comentario va en el sentido de que últimamente que he estado trabajando como médico la parte de lo que es la bioresonancia, que es una tecnología que se basa en los postulados de Nicolás Tesla de que toda en la creación es vibración. Entonces, cuando empezamos a revisar a los pacientes y vamos encontrando diversas patologías, por ejemplo, una pancreatitis, y le pido al sistema, a la plataforma, que me diga qué emociones interfieren en esa pancreatitis. Entonces, la plataforma nos arroja, por ejemplo, ira, resentimiento, miedo, confusión. Entonces, empiezo a platicar con ellos sobre que cada una de esas emociones tiene una lectura en energía en términos de Hertz. Entonces, cuando le empiezo a hablar que esas emociones han tenido incluso impacto en su salud, en el deterioro de sus órganos, la gente empieza a comprender y no me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, ahí es donde entra y que está demostrado científicamente que la meditación eleva la vibración de todos los sistemas corporales de las personas. Hay evidencias científicas de que la meditación, por ejemplo, puede elevar la carga electromagnética de un recinto. Hay investigaciones hace más de 10 años en Palo Alto, California, donde se reunieron 7,000 personas a meditar y ese día se registró un 72% menos en la criminalidad en todo el mundo. Entonces, cuando empiezas a hablar en estos términos de vibración, he encontrado que las personas están más dispuestas a empezar a dar pasos en la introspección, en la meditación, porque ven que estos pensamientos que son originados al mismo tiempo que las emociones, empiezan a tener impacto bueno o malo en la salud. Entonces, cada vez empiezan a ser un poco más receptivos y empiezan a acercarse a la obra de alguna manera. Estas últimas 2 semanas he estado experimentando con personas y al menos 3 están empezando a leer la obra, están empezando a reunirse para meditar. Entonces, a lo mejor el lenguaje, en la manera en que nosotros tratamos de compartir, pudiera tener un impacto en ciertas almas. Obviamente no es para todos, pero quería compartir esa experiencia que lo comento mucho con Cecilia cada día que veo a estas personas. No hay un solo paciente que no tenga un dolor, que no tenga una carga
que le impide incluso relacionarse con sus seres queridos, ya no digamos con los planos superiores de conciencia. Entonces, eh, no sé si sea un cambio de paradigma, pero hoy por hoy, cuando se empiezas a hablar de que el resentimiento, por ejemplo, tiene una vibración de 20 Hz y que el cáncer tiene una vibración de 20 Hz, y cuando empezamos a buscar emociones con este sistema o con esta tecnología, empezamos a ver que muchas de las personas que han desarrollado cáncer tienen esas emociones atrapadas desde la infancia. Entonces empiezo a platicar con ellos, empiezo a hablar de la manera en que vidas pasadas, el karma que van acumulando, cómo puede ser acumulativo en sus cuerpos astrales, y que eso es un lastre que necesitan depurar sí o sí en este final de ciclo. Se sorprenden cuando empiezo a platicar con ellos de que ha concluido un ciclo de 25.693 años, y empiezan a poner atención a estos términos. Entonces, quería compartir con ustedes esa experiencia eh, que estoy viviendo, y que de alguna manera he visto que tiene un poquito más de impacto cuando trato de compartir la obra con ellos. Muchas gracias. Gracias, Aris. Katy y después Cuca. Katy, adelante, por favor. Ah, perdón, es que dejé la manita arriba, ¿eh? No era por eso, pero mire, voy a aprovechar para decir algo. Cuando personas no quieren que reciban la obra, pues hay unas que no están, no es su momento, pero hay otras personas que tal vez sí sea su momento, pero pueden sentir ese rechazo o esa falta de ánimo de leerla. Y son las personas que más oración necesitan. Recordemos, hermanos, que no por darles la obra ellos lo van a aceptar. Tenemos que hacer un trabajo de oración, y a veces de años, orar años por las personas para que ellos reciban la obra, porque es nuestra responsabilidad. No todos, sino la divinidad sabrá por quién. Nosotros o yo tengo que cumplir con hacer esa oración. A quien le llegue, pues esa ya es la divinidad, ¿verdad? Quien termina este proceso. Gracias, gracias. Katy de Chile. Caterina de Chile. Adelante, Katy. Gracias, buenas Caterina. tardes. Bueno, primero que nada, muy contenta nuevamente de saludarlos. Y así como el capítulo de hoy dice la necesidad de la oración, yo siento mucho la necesidad de compartir con ustedes, con hermanos que tenemos sincronía en nuestro pensar, en nuestro sentir, y en gran medida nos sentimos todos compartiendo este amor por nuestro Maestro, por nuestro Mesías, por nuestra hermosa instrucción. Eh, bueno, muy interesantes y muy acertados los comentarios, de acuerdo a las diferencias que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? De nuestras propias experiencias, de nuestra propia historia evolutiva. Y disculpa porque no puedo prender la cámara en este momento, la internet está un poco complicada, pero con respecto a lo que han dicho, a mí me quedó muy grabado, como decía don Cande, hace poco estuvimos repasando otra de las hermosas instrucciones del maestro, que a pesar, como decía Sandra, las hemos leído tantas veces, ¿no? Tantos años. Eh, Como nosotros vamos cambiando, eh, como este montoncito de barro que el alfarero puede ir cada vez transformando y haciendo cada vez mejor esta copa. El maestro Veritas, nuestro maestro Melchor, eh, quien auspicia, ¿verdad?, nuestro mentor espiritual en esta fraternidad cristiana universal, el conocimiento de nosotros mismos. Y el amor es tan grande que nos dan ganas como de hacer cosas parecidas, ¿verdad? Obviamente a nuestro alcance, en este mundo menor,
a través del amor. Entonces nos dan ganas de hacer, ayudar al prójimo, entregarles la información, ir a predicar, qué sé yo, cuando nos invade estos momentos sublimes de amor, ¿verdad? Que son probablemente más eh, entregados por los seres superiores que provocados por nosotros mismos acá abajo. Pero justamente esa invitación que nos hacen acá, y descubrí para mí, quería compartirlo con ustedes, que el maestro Verita justamente decía que lo que nosotros necesitamos es la oración, porque muchas personas hablan de la meditación, incluso ahora hablan del mindfulness. Bueno, para todos los cerebros, para todas las mentes, para todos los tipos de aprendizaje, porque todos somos distintos, como el bello jardín que nuestro, que la divinidad, que nuestro Atman Supremo creó, ¿verdad? Todos distintos y todos complementarios. Tenemos nueve conocidas, gracias a la obra, venidas, visitas de nuestro maestro, en donde tenemos un maestro más científico, un maestro más místico, el maestro Haswar, nuestro maestro que nos convoca, ¿verdad?, en esta fraternidad. Tienen características en su personalidad muy, muy especiales, y dentro de la forma de entregarnos la información, también está muy pensado de acuerdo a las características personales de nosotros, sus seguidores. Entonces, de ahí las grandes y pequeñas diferencias, para que nosotros en realidad entendamos, porque la, la instrucción de los Mesías es eterna, es para siempre, sus palabras, su información, de acuerdo a lo mismo que nos entrega la obra, es eterno, es inmutable. Entonces, es solo para que nuestros pequeños cerebros comprendan, nuestras pequeñas conciencias, ¿verdad?, en estos mundos oscuros donde estamos evolucionando. Entonces, la meditación justamente, y ahora esto fue la vez pasada que me ocurrió de las instrucciones que estamos estudiando o reestudiando, y él decía justamente el conocimiento de nosotros mismos y la meditación, y nos da incluso la estrategia. Entonces es nuestro tipo de meditación o nuestro tipo de oración, o la forma en que nuestros maestros nos indican el camino a los que pertenecemos en esta eh, escuela, aunque podemos obviamente disfrutar de toda la tecnología y de todas las otras cosas que existen, que yo sí también lo hago, por ejemplo, con el mindfulness, con la homeopatía, una dádiva generosa eterna, ¿verdad?, que la naturaleza misma del Padre nos ofrece en todos distintos aspectos. Pero acá yo comprendí, es lo que hace un poco tiempo estoy reforzando, que es esto de que nos pongamos en sintonía, ¿verdad? Porque hay que sintonizarse, como hablaba Arístides de la vibración. Yo siento que necesito justamente leer algo de la obra, porque la obra es una canción para mí, es un poema, tiene su música. Nosotros vamos leyendo sus páginas, y a mí me cambia el alma, el cuerpo, la mente, me cambia todo. Y tenemos el privilegio, para los que lo conocen, los audios también, que con tanto amor grabó el Pangrave para las personas no videntes, ¿verdad? Entonces, a mí me ayuda, por ejemplo, a veces leer, incluso ir escuchando, leyendo y escuchando, para realmente salir del mundo de mi área laboral, que es fuerte, igual que me imagino que todas las de ustedes, y estar en este planeta simplemente, ¿no? Con tantas cosas distintas y personas distintas y situaciones distintas. Y entrar en esta sincronía con la obra, con el libro, con lo que más nos guste. Como decía Sandra, ella adora este capítulo donde nos encontramos con los secretos del Padre. A mí también. Hay muchos, que la estrella maga, por ejemplo, en Llave de Oro, lo que nos haga vibrar a cada uno, es un gusto también personal. Y desde ahí ir siguiendo la pauta que nos dan, porque ahí realmente tenemos que encontrar paz. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son justamente
los poderes divinos que muchas veces nos han dicho, el pensar, el sentir y el obrar, son nuestros poderes divinos. Le podemos ir dando sinónimos, emociones, pensamientos, acciones, conductas, los gustos, nuestra propia personalidad, para poder ir profundizando, tal vez analizando, desbrozando este huerto que nosotros mismos construimos en muchas vidas, ¿verdad? Entonces, si podemos llegar a esta invitación de, independiente que hagamos otro tipo de actividades, pero escuchar un poquito la invitación de orar como o meditar como nos enseñan acá, y entender que es nuestro conocimiento eh, de cómo somos, de cómo actuamos, de qué nos gusta, de qué hicimos durante el día, de cómo contestamos al otro, de qué pensamos sobre el otro, de si criticamos, del orgullo que nos provocan nuestros logros y la superioridad que podemos sentir con respecto a un otro, o la empatía de la que somos capaces, eh, la fuerza para resistir, para levantarnos, las tristezas, las angustias, las desazones. O sea, realmente es un universo interior el que tenemos, porque efectivamente como tenemos tantas vidas, venimos arrastrando también eh, mucha historia que limpiar, que depurar, que superar, y que está aquí, en el presente. Ni siquiera tenemos que viajar al pasado, porque como el maestro dice, nuestras obras a veces lo desmienten a él. Entonces, por ahí esa oración, esa meditación que nos invita el maestro Veritas y todos los maestros, es para eso, para tomar conciencia de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y de acuerdo a eso realizamos nuestra vida, creamos nuestra propia realidad. Y obviamente vamos a impactar a la de nuestro entorno, nuestro contexto. Y como decían todos, todos tenemos, los maestros dicen, una porción de humanidad, e incluso una porción de naturaleza, ¿verdad? De animalitos, de plantas, de todo, todo como decían los Cobdas, hay que divinizarlo por nuestra voluntad. La voluntad es la clave en realidad. Bueno, para mí es mi experiencia lo que les cuento, es el proceso que estoy viviendo y agradecida de escucharlos a todos también. Son aportes grandiosos. Un abrazo desde el alma, fraterno, y siempre también están en nuestras oraciones y en nuestras meditaciones. Hasta pronto. Gracias, Katy. Cuca, adelante, por favor. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. Como nos recordaba Katy, los maestros nos sugieren de orar por nuestros hermanos de la fraternidad. Entonces, me he tomado un momento para sentir cuál es la oración para hoy y me ha venido muy sencilla la oración del maestro, que la paz sea en nuestros corazones. Tiene una vibración, la paz. Yo pues recuerdo que leyendo la obra, el maestro a menudo se retiraba a orar y cuando le preguntaban qué hacía, decía, me voy a hablar con el Padre, me voy a hablar con el Padre. A mí a Dios me gusta llamarle Padre Madre. Por supuesto que las oraciones hechas por otros no tienen y dichas de carretilla, como nos enseñaban en las iglesias, no tienen la vibración única de esa oración o de ese gesto, de esa mirada, de esa canción, de esa danza, que puede surgir en el corazón en un momento dado. Una oración de gratitud, unas palabras sentidas. Por ejemplo, yo no sabía rezar,
Decía, yo no sé rezar. ¿Cómo se reza? No quería repetir. Y poco a poco he ido encontrando mi forma de conectar, cómo restablecer la conexión y como más me hace vibrar últimamente, no es buscando la conexión fuera de mí, sino en mi interior, mi interior. Y últimamente he encontrado una manera muy sencilla, pero que me está ayudando a mantener la conexión viva a lo largo del día. Alguien sugirió que se había puesto un gong en el teléfono móvil y me puse el gong y algunas veces al día lo oigo, que es como la campana de la atención plena, de estar presente. Lo oigo, a veces no, porque si está el teléfono silenciado o está en comunicación no lo oigo. Pero las veces que lo oigo, estoy cogiendo el hábito de pararme, respirar y en ese mismo momento dejar que emerja de mi interior una oración que puede ser muy sencilla, que siempre es diferente y que tiene que ver con un pensamiento que me eleva. Si por ejemplo me sorprendo con un pensamiento que no quiero tener, inmediatamente lo transformo en un pensamiento que me eleva. Esta práctica me está yendo muy bien. Ahora estaba recordando el capítulo último que hemos estudiado, el último capítulo de Arpas Eternas 2, cuando Yasua con 29 años le anuncia a su madre pues que se va a ir en misión, que ha llegado la hora. Y su madre, pues claro, entra en un pánico tremendo porque sabe que todos los profetas han sido sacrificados, ¿no? Y hay un diálogo hermosísimo en todo este capítulo de cómo él puede elevarse de lo que es el apego con la familia humana, donde hasta entonces ha estado como un nido de plumas, ¿no? Y ayudar a su madre a elevarse a toda la familia humana, a su misión de ya es la hora. Es muy bonito ver la lucha que hay entre la personalidad y la misión del alma, el alma. Y ver ambos aspectos, el aspecto humano y el aspecto divino, de cómo con la ternura que se dirige primero a sí mismo por los jardines de Nazaret, ¿no? Los jardines de infancia donde él va recordando, y luego cuando se dirige a la casa y encuentra a su madre llorando en la cunita de madera de cerezo que había construido José cuando él iba a nacer. Y como él entra en un diálogo, la conduce al diván donde tantas veces se habían sentado y le va haciendo ver como todos nosotros traemos unos dones y traemos una tarea para hacer en esta vida, y le hace ver como ella misma tuvo que escuchar y seguir esa voz que le decía que siguiera a José a la casa de Nazaret, por ejemplo, donde se encontró con 5 niños ya criados. O sea, y es muy bonito todo el diálogo, y al final ella, después de llorar todas unas etapas de comprensión, le dice: te seguiré, hijo mío, en mi oración allí donde vayas. Y es este el estado de oración de que nos habla también Francisco de Asís, ¿verdad? Es ese estado, cómo entrar en un estado de oración en el día a día. Esa es como mi búsqueda de ahora, ¿no? ¿A quién le rezo?
siempre es a la divinidad, a Dios Padre Madre, pero ahora más enfocada en el interior. ¿Por qué? Porque es una oración de unión, de unidad. A veces le llamo la fuente de amor, a veces le llamo el gran espíritu. En cada momento toma una forma sentida, o lo intento, ¿no? En el interior, porque ahí es donde está el templo de Dios. Lo llevamos con nosotros. Y no hay nada superior a ese jardín interior que nos ha dado la divinidad. Entonces se puede ir cultivando y me hace bien. Y la comunicación con ese poder interior, ese amor, en el origen se había instalado la oración para conectar justamente con la divinidad, ¿verdad? Pero luego se convirtió en un dogma y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces es como regresar a esa divinidad interior, como lo voy sintiendo, y también hay un cambio de pedir en el sentido de mendigar, dame, 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 más bien a agradecer y también a manifestar aquello que anhela profundamente mi alma, como verlo ya concedido. Porque yo me acuerdo cada vez que en todos los años y años que Yahshua iba preparándose para ya salir en misión y siempre que curaba, siempre le decía, dale las gracias al Padre Celestial, que es quien te ha curado realmente. Y ahora haz con los demás lo que yo he hecho contigo. También voy con mucho más cuidado cuando rezo pidiendo para otras personas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que decía Katy también, que ha de ser una oración de entrega, de hágase tu voluntad, Padre. Madre. Porque a veces podemos rezar para que una persona que amamos mucho se cure de tal enfermedad, pero esa enfermedad es el resultado de una estructura emocional. Y cada persona, cada uno de nosotros, seamos nosotros mismos que enfermemos o otros, tiene un propósito. Entonces, ahora velo más para que la oración sea de amor. Luz, amor, paz. Nada más. De poder amar ese alma, porque todo lo que vive o vivimos cada uno de nosotros tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Y es un respeto permitir que esa persona o yo misma viva lo que tenga que vivir para aprender lo que he venido a aprender. Entonces, también ese silencio, ¿no? Estremecedor, donde es un puro pensamiento de amor o de compasión que va hacia esa situación, esos seres, esas almas, las 200 guerras que hay en el mundo, por ejemplo, ¿no? Donde estamos comprendiendo que todo tiene su causa y su efecto, pero al mismo tiempo abrimos el corazón al amor y a la compasión. Al igual como amar el cuerpo, ¿no? Mi propio cuerpo cuando enferma y cuando son algo, emito unos pensamientos elevados y he notado que el beneficio es grande, porque no me quedo en la víctima, sino que estoy amando lo que me sucede en ese momento o lo intento, ¿no? Y eso me sube la vibración. Para terminar, me gustaría compartir la oración que me ha enviado esta semana un hermano que no podía venir hoy, muy bonita, que dice, que es de la despedida de Almas Eternas, que dice, el pensamiento humano
unido a la divinidad por la oración, prende sus vibraciones como cendales invisibles aún en las cosas inanimadas. Y por largo tiempo encontraréis en esos olivos y en esos peñascos, habla el maestro, algo mío flotando en el viento de la noche. Y hasta os parecerá sentir el rumor de mi voz que os llama por vuestro nombre. Visitad después de mi partida todos los sitios donde juntos hemos orado y amado a Dios. Que la oración es amor. Así sea con el pensamiento. Y algo de mí mismo os hablará al fondo del alma, como la voz queda del recuerdo, dando vida nueva a todo a cuanto ha formado el encanto inefable de nuestra vida en común. Las sombras de la noche impedían ver que lágrimas silenciosas corrían por aquellos rostros curtidos por el sol y el aire del mar de la Galilea. Que la paz sea en nuestros corazones, hermanos. Les amo. Gracias. Gracias, Cuca. Maribel, por favor. Hola, voy a hablar un poco por segunda vez porque, bueno, quería contestar un poco a Arístides, al doctor Arístides. Quería felicitarle porque es a través de la bioresonancia que ha logrado llegar a la gente, ¿no? Desgraciadamente los doctores hoy en día no te explican nada, ¿no? Y sobre todo hacerles entender que la enfermedad tiene que ver con las emociones negativas. Eso es muy importante porque la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, no relaciona la enfermedad con sus emociones negativas, o con el karma, o con los errores que ha hecho, en fin. Algunos lo ven como castigo de Dios, otros te dicen que es así la vida y que hay que soportarlo, pero realmente es importante que los médicos, la medicina alopática, y afortunadamente ya cada vez más están despertando, y les hablen a los pacientes, a los enfermos, de una manera con amor y con conciencia y con conocimiento, y les haga ver cuál es la causa de la enfermedad, cómo pueden curarse, que no es tomar medicamentos, sino Tiene que razón. es maravilloso, ¿no? Que pueda ser así. Aquí en España hay dos doctores que se llaman Mario Alonso Puig y Manuel Sanz, que ahora están jubilados, pero que eran cirujanos y han dejado totalmente, o sea, ahora hablan de otra manera muy diferente, se han dado cuenta de la importancia tan grande que es la oración y la meditación para la sanación. Primero el perdonarse, perdonar a los demás, pedir perdón. La oración y la meditación es sanadora. Lo están diciendo en los vídeos y eso es maravilloso. Y me encanta que los médicos de medicina alopática vayan despertando y vayan tratando a los pacientes como debe ser, con amor, con conciencia, sea la bioresonancia, sea la homeopatía, sea lo que sea. El caso es que la gente está muy desesperada porque no entiende por qué enferma de esta manera, ¿no? El padre de la medicina, Hipócrates, decía que tu alimento sea tu medicamento, decía no hacer daño al paciente, entre otras cosas, ¿no? Y pienso que estamos ahora en un momento maravilloso porque está Plutón en Acuario y esto significa una revolución total y cambios drásticos que va a haber en los próximos 20 años en este sentido. Todo va a cambiar, todo va a despertar, todo va a mejorarse y es un momento maravilloso el que estamos viviendo y que vamos a vivir y considero que es muy importante. Yo también se lo digo a la gente, pero que un médico de bata blanca le diga a un paciente, mira, que la causa de la enfermedad no es mala suerte, sino que hay emociones negativas que tienes que sanar, hay que limpiar todo eso, ¿no? Perdónate, perdona. En fin, ese cambio, pues os recomiendo que escuchéis a estos doctores, Manuel Sanz y Mario Alonso Puig, porque están diciendo cosas maravillosas. Se han hecho muy espirituales, han tenido experiencias espirituales y recomiendan a todos la oración y la meditación como manera de sanación. Solo quería decir eso. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo. Cerramos a las 12 y tenemos 3 participantes
yo quisiera pedirles que abrevien mucho sus participaciones para dar tiempo al cierre de nuestro Pangrave Hugo. Familia Ordóñez, adelante. Conchi. Buenas, muy buenas, amados hermanos. Voy a comenzar un poquito nada más diciendo, divina presencia, hazte sentir. La meditación es algo fundamental. Todos los estudiosos de la obra, primero la leímos, luego la hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que nos hace falta todos los días como el comer, el alimento del cuerpo y el alimento del alma. Es la meditación. Habrá quien pueda hacerlo en una hora fija, habrá quien saque un huequito, habrá quien diga, hoy se me olvidó, pero no. Hay que dejar los avatares de la vida, que son muchos los que nos condicionan, y buscar ese momento para introducirte en ti mismo y pedir ayuda al maestro. Sin el maestro nos caemos, nos tambaleamos. Y en ese instante sientes que te dicen, mujer, ora por los que no oran, pide por los que no piden. Y el maestro hace lo demás, porque hay tanto en el mundo, pero ellos lo llevan a su sitio, a quien lo necesita, porque el corazón es así, sale del corazón esa petición y ellos lo llevan a un sitio, a otro. Y eso es maravilloso, porque si no, ¿de qué nos sirve tanto estudiar, tanto leer? Porque no vamos a ir con un letrero, que eso ya no compete. A ver, ¿quién necesita que le rece un rosario? A ver, ¿quién necesita que pida por él? No. Hay que callarse, meterse en uno mismo, olvidarse de los peroles de la cocina, y lo digo por mí, y ponerme sentadita un momento, la cinta de Hugo, que es maravillosa. Yo antes lo buscaba en la llave de oro, pero ahora con la cinta pues no me hace falta. La pongo, me dejo llevar, déjate conducir, y el pensamiento te se va calmando, que es cuando puedes pedir. Cuando le dices, maestro, lleva tú mi querer bien, que se salven personas, que no haya tanta hambre, que tú sabes lo que yo no sé. Y entonces, pues nada, os digo esto porque lo hago yo, nada más que por eso, y porque veo que me sale del corazón, que no soy yo, que es el maestro el que me empuja a hacerlo todos los días. Un abrazo. Gracias, Conchita. Adelante, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Por suerte hoy se plegó mi hijo, está terminando Alpa Sábara a los 34 años, por eso no sé si nunca lo han visto, pero vino de casualidad y se ve que no hay casualidades tampoco, o ya lo sabemos que no hay, ¿no? Sintetizo por el tiempo. Bueno, yo estoy fascinado con toda la divinidad, con Jesús, con la obra, con estas reuniones. Y al final de la obra, que por eso hay que leerla toda, porque si no, no te llega la receta. Y de eso se trata, me parece, de persistir, y que toda la obra de Cristo en realidad fue el ejemplo, hecho carne y a través de las sucesivas vidas. Y transitarlo aún en sandalias y por un desierto, quien prácticamente ya era un arcángel y del séptimo cielo de Sirio, había que bajar. Y te dan al final el mismo, la divinidad a través de él, la guía de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, de qué manera. Te explica qué vas a sentir, qué no vas a sentir, o qué vas a sentir después de practicarlo. Es un detalle tan preciso. Es un regalo esto, obvio, de la divinidad, de Dios, del maestro. Y te dicen qué va a pasar y qué no va a pasar. Cuando subís y cuando ascendés, el cielo inmediato ya tiene una luz. Y cuando bajes te tenés que acomodar
creo que ni el mejor maestro de, como recién decía, de mindfulness ni de meditación. Esto para mí es fascinante en todas las esquemas. Es un regalo, ¿no es cierto?, de la divinidad y el premio final. Encima Dios sabe en qué condiciones lo estamos haciendo. Creo que ustedes hicieron todo en el mundo en que lo estamos haciendo, donde creo que tenemos menos del 5% de posibilidad de que nos salga bien. Menos del 5% en mi entendimiento o en mi vivir, o por lo menos yo en Sudamérica, ¿no? Porque la distorsión, el abuso, las energías que conocemos de toda esta obra, contrarias, y cuando querés hacer cosas como estas, ni hablar, están a la orden del día. Leer la obra, para nosotros, los comunes, que nos llevó el tiempo que cada uno le llevó. Mi hijo dice que la empezó hace 3 años, yo pensé que era menos. Yo lo leí por 4ª vez y recién ahora todavía creo que voy aprendiendo. Sí le he ejercitado a lo que había entendido. Para nosotros, entiendo, porque salió en esto, fue como los 70 días que el maestro mandó a sus comunes, porque era gente común, un cobrador de impuestos, un pescador, gente común, como nosotros, así como nos reconocemos todos cada vez que hablamos, creo que todos aceptamos de que venimos del común de la gente. Y leer la obra y ejercitarla y practicarla fueron como los 70 días ya acelerados para aquellos tiempos. Una vez me liberó, y lo quiero hacer comentario, un buen comentario, un buen guía en la meditación, ¿sí? Que me decía, donde uno entraba, o por lo menos en aquellos tiempos, muy culposo, y porque hice esto, y porque aquello. Entonces me dijeron, quédate tranquilo, ya saben quién sos. Es como los apóstoles, no eran eruditos. Si yo hubiese querido eruditos, los hubiese puesto, les sobra la divinidad. Lo que se mide es la intención que tenés en este momento, la intención con que haces las cosas. No importa si las haces muy bien, o excelente, o mediocre, ya sabe Dios quién sos y te está dando la herramienta y empezás a ejercitarla. Eso me liberó un montón. Saber que solo se medía la intención. No importaba de dónde venía, ni quién era, ni lo que había hecho, ni cómo lo había hecho, ni si tenía estudios o no. La maestra que me regaló estos libros tenía el 1er grado y me curó instantáneamente en una sanación espontánea de una gangrena en el año 70. La honro y honro a la divinidad, que hoy me dejó una frase preciosa, no sé quién, eso de reflejar a la divinidad como un espejo. Eso me llevó por este camino. Y copiar, imitar al Cristo, ¿no? Por eso amo la sanación de los cuerpos y de las almas. Es un camino de reflejar. La otra vez ya lo comenté, los que habían estado, no me acuerdo cuándo fue la última, que dije, la clave está, que a mí me llevó un montón, como neófito, que se haga tu voluntad, mi Dios. Bueno, no decir que se haga tu voluntad, quedas librado. Ya está. No pongas pero, no pienses, solo dejate llevar. Es que cuando ya se siembra, creo, en la mente esto de dejar que se haga la voluntad, el alma ya está lista para soltar. Yo tuve un montón de miedo, me llevó muchos años, porque pensaba en todo lo que podía llegar a perder, aparte del miedo que tenía al mundo espiritual, y decir esa frase de que se haga tu voluntad, y qué espíritu podía. Porque después de haber entendido todo lo que había en este bajo, la materia pesa mucho, dijo Candelario, pero esto no es con la materia, esto es con el alma. Y cuando obra el alma, el ser superior, la divinidad, y ya no
Yo a veces tengo una frase burda que dice, se te salió la cadena. Y cuando se te sale la cadena, que es lo que todo el mundo tenemos miedo, es lo mejor que te puede pasar, porque es la divinidad ya que están dando. Es como andar en bicicleta. Todo el miedo, la inseguridad, la duda, me caigo, me mato, me golpeo y todos los peros que puede haber dado es que te... Y cuando empezaste a andar dijiste, esto es la gloria. Me parece que ARPAS es esto y no me voy a extender más. Le agradezco a todos y los bendiga a Dios, como siempre, 70.000 veces 7 a todos y a sus descendencias. Y como dijo el maestro y nos enseñó la palabra, por siempre. Gracias. Gracias, Jorge. Ana, adelante, por favor, Ana, lo más breve que puedas. Sí, es muy Adelante. corto, sí, Candy, es muy corto. Después la oración, la lectura y la meditación, pues nos lleva a nuestro momento de despertar espiritual, a conocernos a nosotros mismos, a vernos desde adentro. Y ese cambio pues también nos lleva a dejar de ir a los lugares que antes íbamos, de escuchar lo que siempre escuchábamos, de ver lo que uno está acostumbrado a ver, porque nos damos cuenta que eso no nos nutre, nos inquieta y baja nuestra vibración. Entonces, con esta oración y meditación nos damos cuenta que eso ya no tiene importancia, que ahora tenemos que tener pues un corazón abierto, ese pensamiento recto, una espiritualidad tranquila, estar en paz y transmitir esa paz para así poder salvar a más personas. Eso es lo que le quería decir. Gracias a todos. Benditos sean todos por siempre. Gracias a ti. Hugo, por favor, si nos puedes cerrar esta reunión, Hugo. Mira, yo llegué a una edad, por lo menos hablo de mí mismo, en que a veces no te preguntas nada ya. Ni siquiera te preguntas hasta cuándo vas a estar acá. Pero sí, lo que se despierta en uno mismo, y pienso yo que todos eso ocurrirá igual, es ¿qué hago? Porque llegas a un punto en que tu alma está tranquila, está serena, te juro que está serena, tranquila, tranquilo, como si no pasara nada, como si ya hubiera llegado a la comprensión de lo que es la vida del alma. O sea, lo que el maestro decía siempre, esa palabra cuando él iniciaba sus lecciones, que la paz sea con vosotros. Qué hermosa palabra para brindar a los demás y para sentirla uno mismo. Que la paz sea contigo. ¿Podemos ofrecer algo más? Yo creo que no. Yo creo que no. Personalmente no. Y lo que sí anida en uno son esos comportamientos humanos, yo les digo humanos, en los cuales todavía tenemos que tratar de superarlos y superar esos temas que nos abaten muchísimo, porque nos damos cuenta que no podemos superarlos. Es como si todavía tuviéramos que pasar un tiempo en este estado psíquico que vivimos para llegar a comprender que sí, se puede superar, pero que exigirá de cada uno de nosotros, de lo que lo empeñe, superarse a sí mismo. No es esperar que se supere el prójimo, sino supérate a ti mismo, que en ello encontraréis la paz. Pero superarse a sí mismo no quiere decir enfrentarse con lo que vemos que es negativo en nosotros, no, al contrario, sino aceptarlo, porque es parte nuestra. Para mí, por lo menos, así lo entiendo. Y aceptándolos, te queda en paz. ¿Por qué? Porque esa situación
que tienes interna no tiene elementos y argumentos para hacerte daño, para poder cristalizarse en ti mismo. Y observo que pasado un tiempo se va superando esa situación negativa. Cuesta muchísimo, porque es como si fuera algo que tuviéramos metido ya de mucho tiempo en nosotros mismos, en uno mismo por lo menos. Hablo por mí mismo, porque no puedo hablar de los demás, pero sí lo que significa cuando queremos elevarnos un poquito más para poder entrar, si Dios permita, al reino de Dios, que es lo que el Maestro siempre lo ha dicho: quedaos en paz. Yo estoy al lado de vosotros, quedaos en paz. Yo estoy al lado de vosotros. ¿Sabéis lo que significan esas palabras? Yo estoy al lado de vosotros. ¿Lo podéis imaginar? ¿Lo podéis sentir? Pues si lo decimos con el corazón, créanme que lo sentiremos, porque es así. Y no negar, que a veces siempre estamos negando las cosas cuando no se nos dan a nuestros caprichos, que es la verdad. Todavía somos caprichosos, de niños caprichosos. ¿Cuánto nos queremos que superar? ¿Cuánto? Dejar de ser niños para empezar a ser adultos, para permitir que la razón se imponga a la sin razón. Y que la palabra del Maestro para mí significa muchísimo: quedaos en paz. Yo cuando leo la obra, y ojo, no lo leo mucho, porque hace muchos tantos años que sigo leyendo, pero veo que cada esas palabras, la forma en que están escritas por nuestros divinos maestros, fijaos tú la delicadeza con que están escritas, con qué suavidad, cómo saben decir las cosas sin herir al prójimo, al contrario, haciéndonos ver realmente lo que somos, lo que tenemos que mejorar. Pero menos es lo que siento, Candelario. Y a veces no tengo palabras para poder expresarlas, ni a veces ni yo mismo me entiendo a mí mismo. Lo que sí, que a mí lo que me ayuda es esa palabra del Divino Maestro: quedaos en paz, yo estoy a vuestro lado, siempre, siempre lo he sido y siempre estaré. Quedaos en paz, lo vuelvo a repetir, para que no divaguemos tanto a veces en tantas situaciones, como hacen los políticos: divagan, y nunca llegan a ningún lado, nada más que ofenderse unos a otros. Y eso en nosotros no tiene cabida. Por eso nuestra escuela del conocimiento de sí mismo es lo más perfecto que hay para las almas que desean alcanzar ese nivel espiritual necesario para poder decir siempre, y que podamos decir con tanta tranquilidad a quien se acerque a nosotros: la paz sea contigo, Dios está contigo. Que pensad bien en esas palabras y que se grafiquen en vuestro corazón, y créedme que os quedaréis en paz, porque no, el Maestro no castiga, esos son mentiras, no castiga, no ofende, no agrede, pensad bien, en la pureza en pensamiento, en palabra y en deseo de Él, que sepamos superarnos. Nada más, es lo único que nos pide, porque Él viene haciendo un sacrificio desde que éramos chispitas recién salidas del horno, y que Él se encargó de nuestro proceso evolutivo. A ver si en este final de ciclo pues, le podemos responder, por lo menos en algún nivel de conciencia, que Él pueda decir: gracias, Dios mío, porque lo he conquistado. Que es el Maestro seguro que lo diría.
Un fuerte abrazo, Candelario. Muchas gracias. Y os deseo a todos, y vuelvo a repetir esa palabra, y que perdónenme que la repita tanto. La paz sea en nuestros corazones. En todo momento, en toda agresión que supamos nos agreden, no es para nosotros. La persona que ofende se está ofendiendo a sí misma, porque está reflejando en sí misma la falta de amor. Y el maestro, sabéis muy bien a través de la obra, un privilegio que tenemos. Ese obra es un privilegio que Dios nos ha dado en este final del tiempo. Si no sepamos valorarlo de esa manera, poco y nada podremos hacer y podrán hacer por nosotros. Él ha hecho todo lo que puede y nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestras alianzas espirituales están siempre atentos y esperando, que digamos así, al otro lado, diciendo, esperándonos con los brazos abiertos para festejar el festín que es necesario para la nueva era. Que así sea, Candelario, para todos nosotros. Un fuerte abrazo y gracias por brindarme siempre esta pequeña oportunidad de poder expresarme en mi intimidad, que a mí mismo me cuesta expresarme, porque me baso siempre en una sola frase, y eso es un peligro. Queda en paz. Qué frase tan extraordinaria. Es la frase más hermosa que podemos brindar a un amigo, a un compañero, a una alianza nuestra. Queda en paz, que todo será en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es justamente la justicia del hombre. La justicia de Dios es el amor por excelencia. Un fuerte abrazo y gracias a todos con mucho cariño. Que nos podamos encontrar siempre y permítame que lo diga y yo pudiera estar también con vosotros cuando estemos en el final del tiempo y estemos del otro lado, no del otro lado, sí que hemos dado un pasito todos adelante. Que este recordatorio que nos brindan los maestros de estas reuniones, de la obra que tenemos en la mano, tenga un significado para ellos, porque significó el esfuerzo de muchas almas para que estas almas se dieran, la obra se diera a la luz. Porque fijaos que el conocimiento que da la obra no lo encontréis en ningún lado. No lo encontréis en ningún lado, pero que nos lleva a la conciencia de dónde está para nosotros, por lo menos, por el camino que ya debemos recorrido, de cuál es la verdad, nuestra verdad, la verdad que nos inculcó el Maestro con su obra y con sus defensas que ha hecho de nosotros y nos ha hecho cuidado a través de tantos siglos. Gracias, Candelario. Un abrazo y un beso a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias para todos. Creo que este capítulo, en cierta forma, para algunos de nosotros va a formar un parteaguas, porque efectivamente la oración, la meditación unida a la oración nos va a ayudar mucho, lo que podamos trabajar cada quien. Abrimos los micrófonos, nos despedimos y nos vemos en 2 semanas.